SER Podcast. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este lunes 25 de julio con Matías Vallés en Radio Mallorca. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? Patricia Simón está en Radio Málaga. Hola, Patri. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y aquí en Madrid, Arturo Lezcano. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Ellos tienen playa, pero no están de fiesta como nosotros en Madrid o en Galicia, ya ni te cuento, que está celebrando su día. Con un poquito menos de calor, pero con playa. Eso. Bueno, para celebrar también están quienes cumplen este año, 18 años, en este 2022, que son 500.000 de jóvenes más o menos, nacidos en 2004, y que desde hoy y hasta el 15 de octubre pueden disfrutar de este bono cultural joven. Son 400 euros que pueden gastar en 3 segmentos, 200 en cultura en vivo, en conciertos como este. Otros 100 euros en libros y otros 100 para productos digitales, videojuegos, suscripciones a publicaciones, plataformas, etc. Esta iniciativa se ha puesto en marcha en otros países de nuestro entorno hace un tiempo, en Italia o en Francia, por ejemplo. En Francia, de hecho, la mayoría se gastó el dinero del bono que había destinado para libros. Lo llamativo es que fue el 75% de esos libros eran manga. De hecho, lo llamaron a llamar pase manga en vez de pase cultural. Por supuesto que hubo controversia sobre si este tipo de cómics son cultura o no, y de hecho llegó hasta el Palacio del Elíseo, que Macron se pronunció diciendo que cada nueva lectura es una llave para acceder a la cultura. Yo no sé, os lo pregunto a los cafeteros, si vosotros sois mucho de manga, ¿no? Yo Matías. soy converso al cómic porque sin duda es la faceta cultural, yo creo, más en auge en estos momentos y, como dices, con mucha controversia por los lectores, digamos, clásicos de novela, pero el mismo paralelismo que existe entre el cine y las series, que está claro que han desbancado a Hollywood, por lo menos que le hace mucho daño, puede efectuarse entre la novela y el cómic, que además ahora tiene esta vertiente aristocrática que llaman novela gráfica, ¿no? Como para ennoblecerlo, ¿no? Y también aquí el arte, que es en apariencia menor, de la historieta, el tebeo, todas estas visiones un poco despectivas que utilizamos, está desbancando a su progenitor. Entonces la pregunta es, cuando antes era, la novela no acababa de estar perfeccionada hasta que no tenías un contrato cinematográfico, ¿no? Almodóvar o León de Aranoa se ha interesado por mi novela. Ahora no está rematada sin el cómic. Y, por ejemplo, en un cómic que está muy vigente, ¿es lo mismo leer la novela 1984 de George Orwell que leer el cómic 1984? Esa es la pregunta clave para mí. Claro, yo creo que lo que es cultura también lo marcan las generaciones que en ese momento pues son las hegemónicas, ¿no? Las que están en los puestos de responsabilidad, y efectivamente, como decía Matías, ¿no? Ya ha pasado ese tiempo en el que el cómic era considerado un género menor. Lo que no está tan claro es que consideremos que el manga está a la altura de la novela gráfica, y yo creo que hay muchos prejuicios también sobre qué entendemos que es cultura, pero fijaos que hay una cosa interesante en ese bono cultural, y es que además de que se puede comprar como literatura, tenemos que atender a que han puesto un límite para los videojuegos, que es una de las industrias en auge en España, y que tampoco consideramos cultura para generaciones mayores, ¿no? Bueno, sobre los límites de la cultura sería otra conversación bastante interesante, pero yo creo que también en español existe el problema en castellano del nombre, ¿no? Porque nos quedamos desde el tebeo antiguo, lo que decía Matías, la historieta, el cómic, ahora el manga, y sin embargo, por poner un ejemplo que en gallego, por ejemplo, usamos lo mismo que se utiliza en portugués o en francés, que es banda diseñada, yo creo que agrupa más y que a lo mejor incluso ayudaría que lo digan quienes son devotos de la banda diseñada, de la historieta, del tebeo, del cómic y del manga, pero desde luego coincido plenamente en que, bueno, pues es señal de los tiempos, es tendencia y ¿por qué no? Que el bono cultural se gaste o se invierta en eso, ¿no? Pero incluso cuando nosotros aceptamos el cómic como animal de compañía, cultural. Fíjate que con el manga todos, y yo el primero, somos más reticentes. Sin embargo, estaba mirando ahora las tablas de los libreros en la categoría particular de cómic. Los 5 más vendidos de más éxito, los 5 son mangas. Ni siquiera puedo recordar los títulos porque ya que sí me niego estructuralmente a entrar en esto. Pero sigue siendo el cómic, y ya no digamos el manga, un placer culpable. Cuando un crítico de relevancia de los grandes medios nacionales, que todavía tienen un peso específico, dicen, bueno, me estoy aficionando, he visto este cómic interesante. Entonces, en estas
secciones han de dar explicaciones, es decir, estos prescriptores pasados al cómic reciben los dardos de sus seguidores que les acusan de frivolizar. Y una última cosa sobre el bono, el cheque, los 400 euros. Zapatero lo dio a la maternidad y Sánchez lo da a la cultura. ¿Qué pasaría si alguien dice que ir a un restaurante es cultura gastronómica y quiere gastarse en un restaurante, ¿no? Sí, de hecho se ha excluido, ¿no? Pero incluso hablando sobre los cómics, gran parte del mejor periodismo que se ha hecho en los últimos tiempos se ha convertido en novela gráfica. Sí. Joe Sacco ya es un clásico, totalmente, como ha contado el apartheid israelí en Palestina, sí, o la guerra de Sarajevo, ¿no? Y no solo al revés, yo, como lector y luego, porque me tocó trabajar en ello, se adaptó una novela gráfica, que fue La Fortuna, El Cisne Negro, luego que se volvió serie como La Fortuna, y que de hecho luego hicimos un podcast transmedia, es decir, salió un transmedia, el famoso contenido transmedia tan en boga hoy y que cruza los lenguajes. El punto de partida fue una novela gráfica, con lo cual, yo creo que queda todo dicho. Sí. Sí, están ahí el Capitán Alatriste, Ana Frank, Fahrenheit, están todos. Los poetas, Lorca, por ejemplo, ¿cuántas novelas gráficas hay sobre él? ¿no? Buñuel, una gran, que parecía imposible, ¿no?, vender Buñuel en cómic, pues hay una novela gráfica sobre los años de surrealismo de Buñuel. Sí. Bueno, os he traído un fan del manga, es nuestro compañero Pedro Pérez. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? En concreto eres súper fan de un cómic que se llama One Piece, que acaba de cumplir 25 años de su primera publicación y que es el más vendido de la historia, casi a la altura de Superman, estamos hablando, ¿no? Esto es todo un fenómeno dentro del mundo manga, este cómic, ¿no? Claro, al final es el perfecto ejemplo para ver que efectivamente esto del manga es un fenómeno, pero que se está dando. Estamos hablando del cómic manga más vendido de la historia, con más de 490 millones de copias vendidas, y es el cuarto cómic más vendido sin contar manga, es decir, en general más vendido de la historia, después de Mickey Mouse, Batman y Superman, que se trata de los tres grandes pilares del cómic, y los están alcanzando, y a medida, y se sabe que One Piece todavía le quedan 3-4 años por delante. Los pronósticos son bastante optimistas y puede ser que los llegue alcanzando. De hecho, ya es la saga de libros más leída de la historia, porque ha llegado a superar a Harry Potter. ¿Qué tiene este cómic que lo hace tan peculiar? Pues mira, vamos a hacer una cosa. No te lo voy a contar yo, te lo va a contar el propio One Piece. ¡Ay, el oro, la fama, el poder! Todo lo tuvo el hombre que en su día se autoproclamó el rey de los piratas, Gold Roger. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. Mi tesoro, lo dejé todo allí buscando, si queréis. Ojalá se le atragante al rufián que le encuentre. Y todos los lobos de los 7 mares zarparon rumbo a Grand Line. Y así comenzó la gran batida. Vente conmigo, vámonos ya, esto va a comenzar. One Piece trata de la historia de un joven llamado Monkey D. Luffy que, inspirado por sus amigos piratas, comienza un viaje para alcanzar su sueño, que es ser el rey de los piratas. ¿Cómo consigue ser el rey de los piratas? Encontrando el tesoro llamado One Piece, que da título a la serie, que ha sido dejado por el anterior rey de los piratas, Goldie Roger. De hecho, el propio Luffy no hace más que recordarnos cuál es su objetivo en prácticamente todos los episodios. Oye, Luffy, ¿cómo es que fuiste a parar al tonel? ¿Qué hacías en medio del mar? Ah, verás, es que voy a ser el rey de los piratas. ¿Rey de los piratas? Sí. ¿Así por la cara? Más bien. ¿Entonces eres un horrible y sanguinario pirata? Sí. ¿Y tus esbirros? Aún no tengo, los estoy buscando. En su camino para cumplir su sueño, recluta una particular tripulación de personas no precisamente muy normales que la acompañan de isla en isla, y en cada lugar que atraca su barco, los proclamados piratas del sombrero de paja encuentran multitud de amigos, pero sobre todo de enemigos que deben derrotar. La cosa curiosa, digamos, y lo que atrae esta serie es el propio protagonista, que es Luffy, que no solo le da valor a ser el rey de los piratas o de encontrar el tesoro One Piece, sino que él tiene ese deseo de tener una tripulación. De hecho, en japonés, esa tripulación o esos amigos se les dice nakamas, al cual hace referencia todo el rato porque le da extremada importancia. Él es el capitán y debe protegerlos a toda costa. Luffy, ayúdame. ¡Aunque me cueste la vida! ¡Que nadie toque a uno de los míos!
¿Chicos? Lo que pasa es que, bueno, iba a decir, quizás sea algo generacional, seguro que es algo generacional, pero yo recuerdo hace, no sé, 20, 25 años, Arturo, Patricia, que vosotros que estáis más o menos en mi generación, y Matías, yo no sé si tú tienes la misma percepción, esto del manga era cosa de ¿entiendes? O sea, que se me entienda bien, era cosa de freaks, y ahora está muchísimo más generalizado, ¿no? Sí, además hay una cosa, lo que decía, que es muy interesante, habéis citado a Spider-Man, ¿no? 60 años de antigüedad, y este año la película más taquillera de todo el año es otra vez la de Spider-Man, o sea, sigue vigente. De hecho, yo supongo que muchos de estos lectores de manga, del One Piece, luego van a ver Spider-Man. Es decir, para mí lo que no está resuelto, y me gustaría que me lo resolvieras, es por qué la fascinación es por el grafismo de estos cómics, por su forma directa, por sus primeros planos. ¿Qué es exactamente lo que hace que se prefiera en cómic al One Piece a las aventuras, por ejemplo, de Spider-Man? Ya no digo nuestras Mafalda y nuestro Snoopy, pero sí al propio Spider-Man. Pues mira, lo curioso, al menos yo lo veo en mi experiencia personal como también como consumidor, son historias muy fáciles, sobre todo para gente joven, adolescente, son historias muy fáciles de leer y además tienen una fórmula que en muchos casos se repiten. De hecho, One Piece, como otros grandes cómics manga que se conocen, como puede ser Dragon Ball o Naruto, siguen un género que se llama shonen, es decir, que están destinados a un público normalmente adolescente y masculino, sí es cierto, aunque esa tendencia ha cambiado con el tiempo. Y son historias muy fáciles de leer, con una fórmula muy clara, es decir, hay un protagonista que tiene un objetivo, tiene un poder, tiene una característica especial que hace que todo el mundo lo siga y que al final puede o no conseguirlo. Y al final, al ser tan fácil de leer y tan fácil de comprender, hace que mucha gente lo siga y que además, como ha dicho Marta antes, ya no sea tan de nicho, de lo típico que llamamos frikis. Ahora cualquier persona, por muy extraño que te parezca que pueda hacerlo, los puede leer y los puede consumir. ¿Y cómo llega? O sea, se publican en japonés. ¿Cuándo llega en español? ¿Cada cuánto tiempo? Porque yo me pierdo un poco ahí. El One Piece tiene 25 años, ¿eh? Sí. Tiene 25 años y se ha ido publicando de una manera regular durante todo este tiempo. Normalmente los tomos, y hablo de manera general porque otros no, se suelen publicar de manera semanal. Se publican en Japón y claro, las editoriales españolas cogen esos tomos y después los traen aquí a España, pero la gente joven no tiene la paciencia para esperar. Antes sí, y ahora, pero lo que pasa que ahora con la aparición de Internet es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la gente coge esos contenidos que saben japonés y lo que hacen es traducirlos en las páginas web. Claro, lo que pasa es que los que ahora estamos rozando los 40 a lo mejor no leímos manga, pero sí que vimos Bola de Dragón, ¿no? Con Goku Campeones. Hicimos la colección de cromos, de cartón. Efectivamente, entonces era manga, pero audiovisual. Y claro, a mí lo que me resulta difícil de conciliar es cómo enganchas a los chicos y chicas jóvenes a la lectura cuando tienes, por ejemplo, estas historias que, como explicabais, pues son sencillas, muy histriónicas y llamativas, y en el instituto te mandan leer La Celestina o El Lazarillo de Tormes. Pues entiendo que se decanten por el manga, ¿no? Mira, yo no sé si este bono cultural puede ser un salvavidas o al menos una ayuda para estos jóvenes que este año cumplen 18, que lo han pasado además particularmente mal tras 2 años de pandemia, en una edad muy, muy complicada. De hecho, los psicólogos llevan tiempo hablando del aumento de problemas mentales, de depresión, de ansiedad entre los jóvenes. Se estima que 1 de cada 3 adolescentes tiene ataques de ansiedad o los tendrá en un futuro cercano. El primer ataque de ansiedad que recuerdo fue en mi 2.º año de carrera, el día que iba a hacer uno de los exámenes que más cuesta arriba se me estaba haciendo de todo el año. Y fue una sensación horrible, temblores, me faltaba el aire, se me nubló la vista, parecía que me moría. Luego suspendí y fue mayor el drama previo a hacer el examen que luego el recibir la nota en sí. Y ahora con el verano y las reuniones familiares, el que te pregunten sobre tu trabajo, sobre tus estudios, si tienes pareja o no, pues da bastante ansiedad. Lo que hago cuando me dan ataques de ansiedad para poder calmarme es intentar echar todo lo que tengo que llorar, aunque muchas veces me quede sin respiración, echarme agua en la cara y en el cuello, y muchas veces sirve, quizá para relajarte o lo que sea, grabarte llorando. Yo comencé a experimentar ansiedad en mi primer año de carrera. Y la verdad que lo pasé bastante mal porque desconocía lo que era la ansiedad y además no tenía un acontecimiento claro del por qué me estaba encontrando así. El problema es cuando la ansiedad se convierte en parte de tu día todo el rato
a todas horas, cuando no tienes un peligro real y está ahí. Y eso te genera mucha ansiedad y te genera estar todo el rato en estado de alarma, en estado de alerta. Otra cosa que también me produce mucha ansiedad es estar mirando todo el rato el móvil, todo el rato mirando redes sociales y sentir que no estoy aprovechando el día. ¿Cómo es posible que estudiar nos cause sensaciones tan feas? ¿Cómo cuando a la vista está, que como me pasó a mí, que si suspendes un examen seguimos vivos sin problemas, ya que no es un problema real? ¿A qué le tenemos tanto miedo? Es una pregunta que no me sé responder todavía. Pues se la trasladamos directamente a una psicóloga clínica y autora de Ansiedad, a mí también me pasa. Iris Pérez Bonaventura está en Radio Barcelona. Iris, buenas tardes. Buenas tardes. No solemos relacionar la ansiedad a los más jóvenes, pero la chica preguntaba, ¿a qué le tenemos tanto miedo? Pues la realidad es que en estos momentos el trastorno de ansiedad se ha convertido en el problema de salud mental más frecuente en todos los jóvenes de todo el mundo. Pero ¿y a qué se debe? ¿Cuáles son las causas? No sé si las tienen identificadas. Sí, antes del COVID ya había un aumento exponencial de los trastornos de ansiedad y había también en general, ¿no?, un aumento exponencial de otros tipos de trastornos como tristeza, baja autoestima, ¿no? Y entonces los psicólogos veíamos que la salud mental de los jóvenes iba empeorando. Lo que hemos visto sin duda es que el COVID ha marcado un antes y un después, ¿no? Y el COVID, que ha supuesto en aquel momento una ruptura instantánea e inesperada en la vida diaria de muchas familias y muchos jóvenes, ha causado un aumento mucho mayor de ansiedad. ¿A qué lo atribuimos? A muchas causas. Entre otras, durante mucho tiempo ha habido un distanciamiento social entre los jóvenes, que para ellos la socialización en estos momentos, ¿no?, de la adolescencia es súper importante. También hubo una alteración de las rutinas diarias, que sabemos que para los niños y para los jóvenes son súper importantes mantener rutinas diarias, ¿no? Y tener pues la hora de ir a la escuela, la hora de comer, la hora de ocio, ¿no?, la hora de las pantallas. Sabemos que ha habido un aumento significativo del uso de las pantallas, una disminución de actividades, ¿no?, de tiempo libre, de tiempo de extraescolares. Entonces, también una incertidumbre, ¿no?, en ver hacia el virus, ¿no?, hacia el contagio, hacia la enfermedad, hacia la muerte. También un cambio de vigilia-sueño. Hay muchos jóvenes que han empezado pues a dormir más durante el día y durante la noche pues a estar más, ¿no?, pues en el uso de las pantallas o hablando con los amigos, con lo cual todo esto, junto a la crisis sanitaria y a la crisis económica que también ha experimentado muchas familias, ha causado sin duda un empeoramiento de salud mental en todos en general, porque también en los adultos y en los niños, pero sobre todo en los adolescentes en esta etapa en que son muy vulnerables. Porque la Organización Mundial de la Salud considera adolescentes a las personas entre 10 y 19 años, que es un rango quizá demasiado amplio, pero los de 19 años, por coger a los mayores, han sufrido ya 3 shocks. Hace 10 años la crisis económica, que ya la viven, porque con 7, 8, 9 años la viven. Hace 2 años, como usted ha escrito muy bien, todo lo que supone la pandemia. Y ahora están en un shock climático que no es ninguna broma, es decir, lo que se ha dado en llamar ecoansiedad. Yo lo que le quería preguntar es, con todos estos problemas que usted le pone al aislamiento, al confinamiento, que define, queramos que no, la pandemia, ¿llegaría a calificar de contraproducente este aislamiento? ¿Fue demasiado excesivo para los jóvenes? Claro, en este sentido, los políticos, ahí es un tema político, ¿no? Y esto aquí había una situación, ¿no? Al final, yo trabajo en un hospital, fue una situación muy, muy difícil. En aquel momento no se conocía bien el alcance del virus, no habían vacunas, con lo cual en aquel momento se tomaron decisiones porque no había suficiente conocimiento. Entonces, ahora analizarlo después, pues realmente pues es complicado, ¿no? Lo que sin duda sabemos es que todo lo que ha ido sucediendo ha marcado la salud mental de todos nosotros. Y ahora mismo, por ejemplo, como has dicho, el cambio climático, pero también la guerra en Ucrania, la guerra en Europa. Claro, es que decía Matías, ¿no?, que estos chicos y chicas llevan toda su vida, desde que tienen memoria, sintiendo que todo va peor cada día cuando se despiertan, desde 2008 con esa primera crisis económica hasta ahora. ¿Qué cree que podemos hacer también desde los medios de comunicación para un poco contrarrestar ese miedo del que hablaba la chica a la falta de horizonte de mejora? Iris. Es complicado y está muy bien, ¿no?, que los medios queráis hacer cosas y entre todos la sociedad, ¿no?, nos demos cuenta. Yo creo que lo principal es identificar que los jóvenes cada vez tienen más problemas de salud mental. Y desde los medios de comunicación pues es muy importante recordarlos qué cosas pueden hacer los jóvenes, ¿no?, para luchar contra los problemas de salud mental. Entre ellas, hablar.
y las entrevistas que habéis hecho están súper bien, ¿no? Son distintos jóvenes de distintos géneros, de distintas familias, de distintos ambientes que hablan y que todos ellos han sufrido ataques de ansiedad. Y es que la ansiedad no es algo que debamos esconder, ¿no? Al final la ansiedad, nosotros siempre lo decimos, no se ve. No es como cuando te rompes un brazo y se ve claramente que vas con cabestrillo. La ansiedad no se ve. Si no hablamos de ella, no se ve. Y por eso el título también del libro, ¿no? Que es Ansiedad a mí también me pasa, porque no están solos, no deben estar aislados, deben hablar de ello con la familia, con los amigos, con un psicólogo, con un profesional de salud, pero es muy importante que hablen. Iris, volviendo un poco a la comparación con generaciones anteriores, con nuestra generación podríamos decir, ¿no? Más que la de nuestros padres, evidentemente había estudios, pero no se hablaba quizás de que fuese un problema tan importante la ansiedad y derivados en los adolescentes, cuando nos tocó pasar la adolescencia, pero yo no sé cuánto hay también de las barreras que han ido cayendo, el miedo que se ha perdido a hablar de determinados temas, especialmente la salud mental, e incluso esas salidas del armario mental, si se permite la expresión, de jóvenes famosos, ¿no? O célebres que puedan servir de referencia para el resto de adolescentes. Sin duda esto ha ayudado muchísimo, el que haya un referente, ¿no? Al final nosotros siempre decimos, al final la adolescencia es una época en que todos los adolescentes, y también nosotros cuando éramos adolescentes, tenemos un referente en nuestras vidas, y esto es así, debe ser así, y que sea un referente positivo, que hable, ¿no? Que hable y por ejemplo, ¿no? Porque al final los jóvenes lo siguen por Instagram, ¿no? O por TikTok, y al final ven solo las cosas positivas, ¿no? El restaurante en que está comiendo, la ropa tan chula que lleva, los amigos, lo bien que se lo está pasando, pero en cambio que ellos mismos sean capaces de decir, hay momentos que yo no estoy bien, hay momentos que yo estoy triste, hay momentos que tengo ataques de ansiedad, hay momentos que estoy mal, ¿no? Y es súper importante que los referentes hablen de ello con normalidad para que los jóvenes puedan hablar de ello. Iris, dinos alguna pauta que pueda servir para gestionar la ansiedad. Por ejemplo, estábamos hablando, fomentar el acceso a la cultura con esto del bono cultural joven. ¿Iniciativas así ayudan, sirven de algo? Sí, sin duda, esto está muy bien. Al final nosotros siempre hablamos de 3 pilares que son muy básicos, pero son súper importantes y al final son tan básicos que a veces incluso nos olvidamos, ¿no? También, y siempre hablamos mucho con los padres, porque también es muy importante hablar con los padres, con los profesores de estos jóvenes y recordarles que hay 3 cosas que son súper importantes, que es que se mantengan activos, que hagan ejercicio, que es súper importante liberar la tensión. La segunda es que duerman bien, que esto antes era como más común, pero ahora con el sobreuso, ¿no? De las pantallas ya no duermen tan bien, tienen que dormir entre 8 y 10 horas diarias, el cerebro se está desarrollando. Y la tercera es que deben comer y beber de forma adecuada, ¿no? Deben vigilar. Y ahora voy a decir igual una tontería, ¿no? Pero que es importante. Tengo muchos adolescentes en consulta que beben bebidas con mucha cafeína, ¿no? Que son bebidas de estas que compran en el supermercado y tienen muchísima cafeína. Igual si tú no tienes ansiedad, pues igual no tienes, ¿no? Determinados síntomas, pero bebes estas bebidas con cafeína y después empiezas a notar que el corazón va más rápido, que te cuesta respirar, ¿no? Y entonces te empiezas a agobiar. Entonces, muy importante mantenerse activo, dormir bien, beber y comer de forma adecuada. Y después hay otros muchos hábitos, pero ya serían complementarios. Porque en este programa personal que haces, hay uno de los campos más controvertidos de la medicina hoy, es si aumenta la probabilidad de padecer una enfermedad por exceso de preocupación, es decir, por preocuparse en exceso por ella. Entonces, informarse en exceso sobre la ansiedad, obsesionarse, puede crear ansiedad, o sea, tanta información sobre la ansiedad puede llegar a generar ansiedad en el joven. Pues es una muy buena pregunta y de hecho en el libro lo que decidí es hablar de casos concretos y de casos que yo había visto en consulta al final durante casi estos 15 años, ¿no? Y uno de los jóvenes es Paula, que tiene 12 años y va segundo de la ESO, ¿no? Entonces Paula tiene con nosotros, antes llamábamos hipocondría, ahora no, ahora se llama trastorno de ansiedad por enfermedad, ¿no? Y al final lo que le pasa a Paula es que, por ejemplo, ¿no? Nota, y esto nos pasa también a los adultos, notamos, ¿no? Que el corazón nos va muy rápido y buscamos por internet qué puede ser, y en internet nos dice infarto, ¿no? Y claro, Paula, ¿no? En el caso del libro se pone como súper nerviosa. O por ejemplo, nota que tiene como un poco de tos, busca en internet y claro, ve que puede ser coronavirus y aún se pone más nerviosa, ¿no? O por ejemplo, le duele la barriga, que esto es muy típico en ansiedad, y busca por internet y ve que puede ser apendicitis y aún se pone más nerviosa, ¿no? Entonces, el Google es un arma de doble filo, nos puede dar mucha información muy buena, de forma inmediata,
pero debemos saber filtrarla, ¿no? Y para los jóvenes que tienen el cerebro en desarrollo, deben aprender a filtrar la información, qué información es relevante en aquel momento, qué información me ayuda y qué información no me ayuda. Sin duda, buscar sobre ansiedad, la pregunta que me hacías, ¿buscar sobre ansiedad ayuda? Sí, porque no te sientes solo, ¿no? Y porque al final los problemas mentales muchas veces, como están en la mente y las otras personas no lo ven si no hablamos de ello, nos podemos sentir muy solos, ¿no? Con lo cual, buscar información nos puede ayudar. El gran problema, ¿no? Y por eso también escribí el libro, es que hay tanta información que no está basada en la evidencia, que claro, en aquel momento no saben filtrar realmente lo que es relevante y lo que no. Iris, y yo quiero una pregunta es los padres. Estamos hablando de adolescentes y comentas el tema de dormir bien, de tener una buena alimentación, incluso de las búsquedas en internet. ¿Cómo ves tú la figura de los padres, sobre todo para estos chicos que además han estado junto normalmente con su familia estos 2 años prácticamente encerrados? Ellos también deben tener en cuenta o deben entender la situación de sus hijos. Ellos, por ejemplo, ellos también acompañan a estos niños a estas terapias para abandonar la ansiedad. Sí, y es una pregunta muy buena que haces, ¿no? Porque yo creo que al final los padres y las madres son fundamentales, la familia es fundamental, también los abuelos, ¿no? Que tenemos un gran país que los abuelos participan mucho en la educación, ¿no? de los hijos y de los nietos. Cuando empecé, de hecho, para ligar con tu pregunta, ¿no? Cuando empecé a escribir el libro era porque en consulta venían los padres y me decían, Iris, ¿qué les puedo dar a mis hijos que buscan por Google o buscan por otros sitios y no encuentran para poderles ayudar, ¿no? Técnicas que sean efectivas, que sean basadas en la evidencia, que sean simples, que sean cortas, que no se aburran cuando las lean y que puedan ayudarlos a enfrentar los miedos, a batallar pues aquellas situaciones difíciles, a lidiar con las crisis de ansiedad, y por eso empecé a escribir el libro, ¿no? Y de hecho se lo han leído muchos padres también para poder entender bien sus hijos. Entonces yo a los padres siempre les digo, es muy importante validar a tus hijos, escuchar lo que te dicen, escuchar las emociones, escuchar cómo se sienten, ¿no? Porque hay muchos padres que, claro, cuando el hijo está explicando, ¿no? En aquel momento, por ejemplo, el primer suspenso de un examen, o el trabajo que le ha ido mal o que le han hablado de una forma mala, o que haya tenido alguna dificultad con algún amigo. Hay muchos padres que dicen, es que esto son tonterías, es que esto no es importante, ¿no? Y se lo dicen a los hijos, o no pienses en eso. Claro, para ti, que lo has pasado tantas veces, igual no es importante, igual no es relevante. Pero para el adolescente, que es la primera vez que le pasa, es la primera vez que tiene una relación complicada, es la primera vez que igual tiene un trabajo, es la primera vez que tiene un examen complicado, para él es la primera vez. Y aquella vez le va a marcar el resto de su vida, con lo cual, como padre, primero validar, escucharlo, entenderlo. Y después, si él te lo pide, le das tu opinión, ¿no? Pero debemos validar, porque si empezamos a decir, no pienses en esto no es importante, el tiempo lo cura todo, lo que estás haciendo es que el adolescente no se exprese. Claro. Pues Iris Pérez Bonaventura, psicóloga clínica y autora de Ansiedad, a mí también me pasa. Muchísimas gracias por este rato en La Ventana. Muchas gracias a vosotros. Pedro, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. En unos minutos y volvemos. La Ventana, en Ser Podcast. What's the trick? I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things I could have been, and I know you wanted to. All it takes is that one look you do, and I run right back to you. You cross the line, and it's time to say F you. What's the point in saying that? Son las 5 menos 20, las 4 menos 20 en Canarias, y seguimos aquí tomando café con Matías Vallés, Patricia Simón y Arturo Lezcano. Y ahora queremos saludar a dos personas que han pasado buena parte de su vida profesional, si no toda, cubriendo conflictos. Desde la primera guerra del Golfo en los 90 hasta Irak, Afganistán, Haití, Gaza, Mali, Libia o Ucrania.
Sí, podemos seguir. La sensación si acaso puedo pedirle a Hugo que nos traiga, que se ponga... Se va a poner en un momento el equipo los chalecos, si me acercas el chaleco, pues nos lo ponemos en un momento y ya está. Pues entonces, como te digo, esta gente pues está bastante acostumbrado, son muy disciplinados. Escuchamos a un reportero en directo que se tiene que poner el chaleco antibalas porque empiezan a sonar las alarmas antiaéreas mientras entra en el informativo de Televisión Española. Este reportero se llama Óscar Mijayo y en Ucrania ha estado acompañado de su cámara, de Miguel Lafuente. Esta pareja acaba de ganar el premio al mejor corresponsal español de este año que da el Club Internacional de la Prensa y nos están acompañando aquí en el estudio de Madrid. Óscar, Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Igualmente, gracias por acercaros aquí con este calorcito madrileño. Oye, lleváis, decía yo, toda vuestra vida profesional cubriendo conflictos y os dan el premio por vuestra última cobertura. ¿Qué tiene de diferente esta guerra? Yo creo que es muy cercana, ¿no? Es decir, todas las guerras que nosotros hemos cubierto, bueno, que yo he cubierto, casi todas han sido en Oriente Próximo, Irak, Afganistán, sitios que son muy exóticos y que culturalmente nos quedan más lejanos que esta. Entonces aquí lo estamos viendo en casa con gente que comparte los mismos códigos y además muy cerquita y estamos sintiendo las repercusiones en el bolsillo también, ¿no? Llevamos 152 días de guerra, ¿no? Ya hemos cumplido los 5 meses. ¿Tenéis pensado volver? Vamos a ver, hoy sí se hacen 5 meses. Yo creo que para un corresponsal estar más de un mes en un sitio es muy difícil, se hace muy cuesta arriba. Nosotros hemos estado en principio 2 meses, hemos venido, hemos descansado como otro mes y medio y hemos vuelto y acabamos de llegar ahora de estar otro mes más. Tanto Óscar como yo lo hemos hablado, estamos un poco saturados. También es cierto que ahora mismo es un momento muy malo, está en la guerra, está muy complicado de llegar, está a 5 días en cuanto pisas la frontera, tienes que andar sorteando carreteras para llegar al Donbass, luego las complicaciones de que los ucranianos ahora mismo es difícil trabajar con ellos porque están muy poco receptivos a la prensa se ha marchado casi toda allí, las condiciones ya no son buenas, es difícil ahora prever qué vamos a hacer y qué va a pasar en esta guerra en el futuro próximo, pero cabe la posibilidad que volvamos. Te agradezco las precisiones porque siempre es la duda, ¿no? Cómo se entra y cómo se sale de Ucrania, ¿no? Que lo habéis descrito. Pero yo quería hablar de la guerra informativa que se ha saldado con la expulsión de periodistas occidentales de Rusia, la prohibición de canales como Russia Today o Sputnik en Europa. Quería saber si sobre el terreno había algún tipo de interacción entre vosotros, periodistas occidentales, y los informadores de los medios rusos, responsables de prensa del ejército invasor, o solo todo el contacto es con Ucrania, por decirlo así. No hay contacto con el ejército ruso. De hecho, bueno, el ejército ruso es bastante reacio, incluso agresivo a veces con la prensa, ¿no? Van varios informadores muertos. Yo recuerdo que en una de las últimas visitas al frente que hicimos, nos hicieron quitarnos los identificadores de prensa, yo de hecho llevaba una camisa clarita, ¿verdad, Miguel? ¿Te acuerdas? Y tuvimos que ir a una tienda a comprar otra para ir al frente porque, bueno, cualquier identificación que sea de prensa en el lado ucraniano, pues los francotiradores rusos o los rusos son bastante hostiles, ¿no? De hecho, por ejemplo, bien es cierto que hay una guerra mediática, pero por ejemplo en el lado ucraniano hay periodistas de todos los medios, es decir, tú no puedes ir al lado ruso, es imposible ir al Donbass, controlado por los rusos, por ejemplo. Sí puedes ir a la parte ucraniana, es decir, ha habido prensa internacional en Bucha, ha habido prensa internacional en Irpin, la ha habido en Kramatorsk, en Sloviansk, en Severodonetsk, pero no encuentras prensa en el lado ruso. Pero no te puedes ni siquiera acreditar, ante Rusia para cubrirlo, digamos, de su lado. Si lo haces, lo tendrías que hacer por canales rusos, es decir, a través de Rusia como país y solicitándolo en la embajada rusa, que no es el caso, porque aparte de que no se están portando con periodistas. Nosotros tenemos oficina en Moscú, tenemos corresponsalía en Moscú, la corresponsal entonces era Erika Reija. Les permitieron durante los días previos a la invasión, les permitieron acercarse hasta Rostov del Don, no les dejaron entrar en el Donbass y luego se tuvieron que volver. Muy rápidamente se volvieron. Que en una parte hay prensa que puede estar y en la otra no.
A mí me gustaría destacar que me gusta mucho el trabajo de Mijallo y de La Fuente, que reivindica mucho el trabajo en equipo, ¿no? Del reporterismo y la misma importancia del reportero que está delante de la cámara como el que está detrás, y eso es de agradecer porque no todo el mundo lo tiene tan claro, ¿no? Al principio de la guerra resultaba muy difícil que el ejército ucraniano nos diera permiso a los periodistas para acceder a donde estaban, y había una cierta paranoia entre la población civil porque temían que fuésemos espías rusos, ¿no? Pero habéis hecho hincapié en que eso se ha complicado todavía más y cada vez es más difícil acceder al frente, hablar con las fuentes. ¿Por qué decís que Ucrania, ¿no? Que tanto el ejército como la población está cada vez menos receptiva a la prensa internacional? Vamos a ver, cuando nosotros llegamos allí fueron 20 días antes de la guerra. Bueno, primero tengo que hacer un inciso, que es hablabas de equipo. El equipo normalmente me gustaría hacer hincapié de que siempre somos más gente de la que venimos aquí. Aquí estamos dos, pero estaba con nosotros Hugo Úbeda y Marina Toldos, y estaba con nosotros una productora que se llamaba Luzmila y un conductor que se llamaba André, y ese es el equipo, y formar un equipo sólido es muy importante en situaciones así. Y contestando a tu pregunta, nosotros llegamos como 20 días antes del conflicto y teníamos todas las facilidades del mundo para hacer de todo, absolutamente de todo. Sacábamos la cámara delante cuarteles, sacábamos la cámara y hacíamos preguntas a soldados con armas, íbamos hacia la zona del frente, nos querían enseñar, nos querían mostrar. Llegamos a Chernóbil, nos hicieron una exhibición de militares, de tiros con ametralladoras, con tiros de artillería, con francotiradores. Nos llevaron a las primeras líneas, a las trincheras, cuando todavía no había empezado la guerra. Una vez que empieza la guerra, nadie había dicho nada en contra, y esto parecía que la tónica seguía así, pero poco a poco comenzaron ciertas dificultades. Ahora no puede grabar, mejor no lo grabes ahora, no se puede identificar el sitio, cosa que es normal también en todas las guerras, que nadie te deja identificar los sitios donde estás grabando, donde estás contando la historia, pero cada vez parecía como más difícil, y lo hemos notado desde el primer viaje al segundo, que ya en este segundo viaje, ya simplemente el hecho de ver la guerra, de ver la cámara, era complicarte un poco la vida. Y yo precisamente no soy uno que lleve una cámara pequeña, porque yo llevo lo que llaman ellos un Javelin, que es una cámara que de las no antiguas, sino sigue siendo moderna, pero es un trasto muy grande y se ve muy rápido. Me gustaría preguntaros respecto a otras guerras, pero especialmente en esta, que son las guerras, mira, fíjate el acto fallido, las redes sociales, ¿no? Que podían ser guerras sociales también. En el caso de Miguel, además, que normalmente está detrás de la cámara, del Javelin, yo lo recuerdo de hacer esos vídeos antes de empezar incluso la guerra, pues hablando con la gente, un poco mostrando el sitio donde estaba, etcétera. ¿En qué habéis notado la incidencia de las redes sociales? Y todo esto lo digo de manera amplia, ¿no? Tanto por tu lado, por poder hacer vídeos delante de cámara, en tu caso, como la respuesta positiva y negativa de las redes sociales. Pero antes de hablar de redes sociales, me gustaría hablar de otra cosa, es de la red wifi del país, que es lo básico para una red social más tarde. Es decir, todas aquellas guerras en las que he estado, y ya no son pocas, lo primero que a un país se le fastidia es la red de comunicaciones, y uno va preparado con gasolina, va preparado con un teléfono satélite, y va preparado. Pues en este caso, en este país, fue todo lo contrario. Tenían una red wifi maravillosa, una red 4G maravillosa, que funcionaba hasta el punto que los soldados en las trincheras estaban viendo películas por 4G a la vez que les estaban bombardeando por encima. Y esto lleva a que las redes sociales han funcionado muy bien para ellos y para nosotros. Para ellos, que se comunicaban entre ellos y podían desde dar información de dónde estaba el enemigo y para nosotros, que teníamos posibilidades de acceso a mucha información y a transmitir también una información nueva, como son Twitter, Telegram, etcétera, y recibirla también por ahí. Y que no están capadas. Es decir, porque por ejemplo tú vas simplemente a cubrir unas elecciones a Irán, y Twitter y Facebook no funcionan, ¿no? Sin embargo, aquí funcionaban todas, creo que incluso hasta Telegram. De hecho, los voluntarios que iban a ayudar en el desescombro de los bombardeos, muchas veces se comunicaban por Facebook y por Weaver para ver dónde hacían falta, dónde tenían que ir más equipos, dónde tenían que ir menos, ¿no? Entonces,
Bueno, y luego las redes sociales, pues eso, siempre te dan un punto más de visibilidad, ¿no? Quizás haya sido esa la principal diferencia de las otras guerras hasta hoy. Yo recuerdo que cuando empecé yo en esto, era el 91, me decían, uy, esta es la primera guerra de las futuras guerras, cuando llegaban los Tomahawk orientados pues a través del río y llegaban a puntos estratégicos, pero aquello sí, fue una guerra que era tecnológicamente muy avanzada, pero resulta que ahora tenemos otras guerras muy tecnológicamente avanzadas. Es que le llamamos la guerra de la CNN, ¿no? Claro, la fly de la CNN por primera vez. Con Bush padre. Por eso os quería pedir, porque Ucrania para vosotros es la culminación de toda una trayectoria, pero creo que... Para Óscar le queda todavía. Sí, no. La culminación de momento, por supuesto, es una etapa de montaña. Pero los dos estuvisteis, creo, en 2001 en Afganistán. Es un planeta que estaba noqueado por el 11S. ¿Qué sentisteis en agosto del año pasado cuando veis a Estados Unidos huyendo, creo que se puede decir, casi ante los talibanes? Bueno, la verdad es que yo el primer Afganistán que hice me parece que fue en 2008 o 2009. Yo en el 2001 no estuve en Afganistán. Sí estuve, me tocó la frontera con Pakistán y con Afganistán cuando cayeron los talibanes. Y bueno, la verdad es que era una crónica anunciada. La verdad es que nadie pensó que se desmoronaría aquello tan rápido. Sí que todo el mundo sabía que se iban a retirar los americanos, pero finalmente no, y es como pues la plasmación de esa historia en la que te están diciendo que todo el mundo se retira de Afganistán, tú no te lo acabas de creer, la tumba de todos los imperios, pero quizás sea Miguel el que más experiencia tiene en Afganistán, que él bueno, sí que yo en Afganistán también fue una batalla un poco especial. Nosotros llegamos a caballo, porque en realidad entramos por Tayikistán, llegamos a Jabal Aras, donde mataron a Masud en una entrevista que le hicieron una televisión rusa. El mismo 11S, sí. Sí, pues allí nos instalamos nosotros y conseguimos atravesar 250 kilómetros que nos separaban con los 80 kilómetros que había de Kabul, donde estaban establecidas todas las tropas de la Alianza Norte, y esos 250 kilómetros los tuvimos que hacer en 6 días en coche y con una nevada que cuando cayó la nevada tuvimos que dejar el coche, pasarnos a caballos y atravesar todo aquello a caballo. Es decir, bueno, un poco... Lo del caballo era porque era lo de Alejandro Magno, ¿no? Y es cierto. Está mintiendo, ¿no? En otra época. Pero el caso es que lo que quiero decir que... a mí me lo ponen, espera, termino. A mí me lo ponen, ¿sabes por qué? Porque entran los viajes del inserso, ¿sabes? Entonces sale más barato. Bueno, el caso es que en los talibanes, tal y como entraron allí, yo nunca esperé, o sea, tal y como nos echaron de allí, nunca esperé que ellos fueran a dejarse ir y a desaparecer totalmente. De hecho, se les dejó un hueco para ir viviendo, fueron viviendo en otros sitios y pudieron reorganizarse cuando el país entendió que las fuerzas de ocupación que tenían en ese momento, por llamarlas de alguna manera, eran gente que... A ver si lo puedo explicar con un pequeño detalle que me ocurrió a mí en un momento determinado en todas las veces que fui a Afganistán. Fui a hacer un informe semanal y fuimos con un grupo de militares y un oficial. Yo llevaba un grupo de unos cuantos pines siempre en el bolsillo del Real Madrid, porque esto abre muchas fronteras, esto soluciona muchos problemas y en casi todos los países. Pero cuando fútbol y el tabaco, perdón. Sí, también. Son los dos elementos. Pero los pines del Real Madrid eran verdaderamente buenos en muchos países, y cuando llegamos a Afganistán y este grupo de militares nos llevó a una zona muy complicada, en agradecimiento dije yo, bueno, voy a darle un par de pines a este oficial que está aquí, que parece majo y tal. Abrí la mano y le enseñé los pines, se me quedó mirando y no sé qué me dijo en afgano, pero desde luego no me estaba diciendo nada bonito. Y claro, busqué un traductor al momento y el tío estaba todo ofendido porque entendió como que lo quería comprar. Quiero decir que está muy al margen de lo que la sociedad entendemos. Están en un mundo muy diferente, con lo cual ellos nunca entendieron a los occidentales que vivían allí, a los militares canadienses, a los americanos, nunca nos entendieron como parte de ellos. Entonces siempre han querido volver a sus propias raíces. Miguel, decías, estamos saturados, ¿no? Después de tanto tiempo de una cobertura tan intensa como esta última de Ucrania. Un periodista ante una situación de conflicto, de crisis, pues obviamente tiene que contar el horror, el miedo, el sufrimiento y el contexto de una guerra, y seguro que os lo han preguntado un montón de veces, pero ¿cómo se gestiona todo eso cuando uno llega a casa? ¿Uno se acostumbra a eso? Mira, yo otro detalle que también me apetece recordar ahora, que no se acordará mi amigo Óscar, que tengo aquí presente.
Estábamos hace 2 semanas en Bakhmut y habíamos ido a hacer una evacuación de civiles en unos autobuses. Y la hicimos, estuvimos grabándola, estuvimos haciendo entrevistas, entradillas para el telediario. Y cuando ya habíamos terminado, dijimos, bueno, venga, vamos a dar una vuelta por la ciudad para ver qué situación hay. Por supuesto, está totalmente vacía, muy poca gente en la calle, y el único sitio donde se congrega un poco de población es en el único supermercado que había abierto, y se congregaba básicamente para vender lo poco que ellos llevan a la puerta del supermercado a la gente que pasa por allí. Y estuvimos haciendo unas entrevistas, unas cuantas imágenes, y montamos en el coche de salida, y veo a Óscar muy nervioso. Me dice, joder, y le digo, ¿qué pasa? Y dice, que no las veo. Y digo, ¿pero que no ves a quién? Y dice, pero digo, paro el coche. Y dice, no, sigue, pero bueno, sí, espera un momento, pero que no ves a quién. Y digo, joder, había 2 niñas ahí, 2 niñas, que quiero verlas. Y digo, ¿pero qué 2 niñas? Y dice, chico, que había 2 niñas ahí que lo único que tenían en sus manos eran unos ajitos, y los quería vender, y los están vendiendo, y quería echarle una mano y no he podido porque no hemos tenido tiempo. Y lo único que pude decirle, lo que él me hubiera dicho a mí, es olvídalo, vámonos para adelante. Sí, bueno, es que empezaron a sonar las alarmas y entonces pues se marcharon a casa, lógicamente, pero es que vendían lo poco que... Pues igual habían recogido unas moras, tenían unas moras cogidas de un moral y unas zarzas, ¿no? Y, o sea, de un moral o de unas zarzas y unos ajos silvestres. ¿Y cuánto tardáis en desconectar? Una vez que volvéis, hace 2 semanas estabais ahí, ¿cuánto tardáis en pues los hábitos que tengáis cuando estáis no en terreno, no sobre terreno, sino en casa, sea cual sea casa? Bueno, a ver, la verdad es que tardas bastante, y sobre todo cuando estás durmiendo o cuando te relajas y tal, pues muchas veces vuelven muchas imágenes y esto. Y lo que pasa es que, bueno, a mí en mi caso pues me ayuda bastante pues escribir y todas estas cosas, pues eso siempre te ayuda, incluso cuando estás allí, siempre te ayuda a desconectar, escribir y leer. En mi caso yo prefiero escribir porque leer te evoca también, pero cuando estás escribiendo tienes la cabeza ocupada. Y ahora te estás refugiando también en la ficción, ¿no? Acabas de escribir un libro de ficción. Sí, es El beso de los océanos. Siempre he escrito ficción. Siempre he escrito ficción porque lo que te digo, que me ayuda a evadirme. En otros los 2 libros anteriores eran de ficción bélica, eran de la guerra de Siria, de la guerra de Afganistán, y esta vez pues es un libro que se llama El beso de los océanos. Un gran libro, y tiene un capítulo primero que es increíble. ¿Por qué lo dices? Porque lo he leído. Bueno, pero no ha avanzado desde entonces. El capítulo primero. No, el capítulo primero es precioso, pero bueno, todo el libro, pero en todo caso el capítulo primero es una maravilla. Miguel de la Fuente, Óscar Mijayo, nos quedamos sin tiempo. Déjame decir una cosa, por favor. Es que no sé quién se le habrá ocurrido poner esta canción, pero es que es la canción que hemos estado escuchando en el coche todo el viaje de nuestro viaje en Ucrania. Muchas gracias. Pues os la dedicamos. Muchas gracias a vosotros por venir. Y enhorabuena por vuestro premio. Os seguiremos. Gracias. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.